tal? Mi nombre es Cristian Collantes, soy abogado asociado de la práctica de construcción en Navarro Sologura en Paredes Grey Abogados. Eh, Vamos a dedicar este breve espacio para discutir sobre algunos temas importantes vinculados al derecho de la construcción. Específicamente en esta sesión vamos a distinguir, y está dedicada a la distinción del contrato de construcción respecto de otros contratos, como el contrato de obra, por ejemplo. No sin antes, claro, agradecer a nuestros amigos de Just 360, el portal jurídico de nuestros amigos de la revista Joseph Veritas. La primera pregunta que salta a la vista es, ¿por qué hablar de manera diferenciada de un contrato de construcción? Pues bien, desde los inicios del hombre, la actividad de construir es una actividad manifiestamente importante. Desde la necesidad del hombre por cobijarse, su cosmovisión de creer en la vida más allá de la muerte, la materialización del poder, o el simple hecho de inmortalizar su nombre a través de la historia, la actividad de construir siempre se ha encontrado presente. En el mundo moderno, el desarrollo y complejidad de la ingeniería y la construcción se ha visto incrementado exponencialmente. Lamentablemente, con el derecho positivo no sucede tanto así. ¿Por qué? Porque existen muchos vacíos, muchos reclamos que son propios del sector de la industria de la construcción que no se han visto reflejados o debidamente estudiados ni por la doctrina, ni se ven reflejados a través del derecho positivo. Sin temor a equivocarme, actualmente la producción académica sobre el derecho de la construcción es bastante escasa. Asimismo, el contrato de construcción tiene datos característicos que lo distinguen del contrato de obra, sin perjuicio de que en próximas lecciones se puedan entrar a fondo en cada uno de ellos. Vamos a enunciarlos de manera enumerativa. Primero, el objeto. El objeto del contrato de construcción se distingue del objeto del contrato de obra en general, en que en el contrato de construcción el resultado a entregar por parte del contratista es una obra inmaterial inmueble, a diferencia del contrato de obra en general, en el que el objeto del contrato puede ser una fórmula, la entrega de un plano, entre otros. En segundo lugar, tenemos a los sujetos que intervienen en el contrato de construcción. En el contrato de obra, por ejemplo, todo se reduce al binomio comitente-contratista. En cambio, en el contrato de construcción participan otros sujetos, como la supervisión, un administrador de contratos, un gerente de contrato, financistas, subcontratistas, entre otros, en los que ya andaremos más adelante. Otro dato característico es el sistema de determinación de precios que ocurre en el contrato de construcción, que puede ser un sistema de precios unitarios o un sistema suma alzada. De igual manera, con el sistema de entrega del proyecto, la prestación no se reduce a entregar una obra, sino que el propietario puede determinar que esta obra se entregue de diferentes maneras, a través de un sistema de asignación de riesgos, en el cual también andaremos más adelante. Finalmente, tenemos como último dato distintivo del contrato de construcción el sistema de entrega y recepción del proyecto. A diferencia de un contrato de obra en que se cumple entregando un determinado resultado, en el contrato de construcción existe todo un procedimiento para la entrega del proyecto, la entrega de la obra y su recepción por parte del propietario. Sin perjuicio de lo que acabamos de señalar, es importante determinar cuál sería la ubicación del contrato de construcción dentro del ordenamiento jurídico peruano, específicamente dentro del Código Civil. Así, dentro de los contratos nominados, tenemos a los contratos de prestación de servicios. Dentro de los contratos de prestación de servicios se encuentra el contrato de obra. Ahora bien, el contrato de obra está definido específicamente en el artículo 1771 del Código Civil, pero más allá de la definición, para poder determinar cuál es el objeto y cuál es la razón de ser del contrato de construcción, es importante determinar primero la especificidad del mismo. Así, el contrato de obra tiene por objeto de la prestación la entrega de un resultado. Ahora bien,
El contrato de obra puede dividirse en contrato de obra material y un contrato de obra inmaterial. Dentro del contrato de obra inmaterial, los clásicos ejemplos son los de la entrega de una fórmula, los de la entrega de un plano de ingeniería, entre otros. Y por su parte, dentro de los contratos de obra materiales, tenemos los contratos de obra materiales muebles, como por ejemplo la entrega de un terno a medida por un novio, o la entrega de una escultura. Y también tenemos los contratos de obra material inmuebles. Y es aquí donde entra el contrato de construcción. Porque en otras realidades, en otros ordenamientos jurídicos, se ha hablado, por ejemplo, al momento de denominar en los códigos civiles de otros países, se ha hablado, por ejemplo, de contrato de arrendamiento de obra, se ha hablado de contrato de empresa, se ha hablado de contrato de edificación, se ha hablado de contrato de locación de obra, pero consideramos nosotros que el término más preciso para regular ese término de contratos es el contrato de construcción. ¿Y cuál sería el objeto de este contrato de construcción? Que sería la entrega de una obra material inmueble, una obra material inmueble. Por ejemplo, la entrega de una carretera, la construcción de una carretera, la construcción de puentes, la construcción de un tendido eléctrico, la construcción de un hospital, la construcción de un centro comercial. Cualquier contrato que tenga por objeto la entrega de una obra material inmueble está referida a lo que es el contrato de construcción. El artículo 1771 del Código Civil establece que el contrato de obra es un contrato mediante el cual un contratista, realiza una obra determinada bajo un alcance determinado. Pues bien, una obra en esos términos puede ser una obra material o una obra inmaterial. Una obra inmaterial, por ejemplo, tiene por objeto la entrega de un plano, la entrega de una fórmula, la entrega de una obra literaria, entre otros. Y dentro de una obra material, pues también se puede subdividir en una obra material mueble, como por ejemplo la entrega de un terno confeccionado a medida, o la entrega de una escultura, y también los contratos de obra material inmueble, como por ejemplo el tendido eléctrico, la construcción de una carretera, la construcción de un hospital, la construcción de un centro comercial, la construcción de un condominio, entre otros. Es en estos supuestos en que el contrato de obra tiene por objeto la entrega de una obra material inmueble en los que estamos frente a un contrato de construcción. Claro, en el derecho comparado, si vemos a las legislaciones chilena, venezolana, argentina, brasilera, pues se verá que el contrato de obra, o más específicamente el contrato de construcción, ha sido denominado de distintas maneras. Algunos códigos lo denominan contrato de empresa, otros contrato de edificación, otros contrato de arrendamiento de obra, otros contrato de arrendamiento de servicios, pero lo cierto es que el término correcto es contrato de construcción. ¿Por qué? Si hablamos de un contrato de edificación, por ejemplo, pues vamos a notar que el objeto de este contrato sería la construcción de edificaciones, la construcción de edificios. Y la infraestructura o una obra material inmueble no se limita solamente a la construcción de edificios, pues como señalé hace un momento, este objeto también puede ser la construcción de una carretera, la construcción de un centro comercial, la construcción de un tendido eléctrico, la construcción de un muelle, entre otros. Entonces, no se puede limitar el objeto solamente a una edificación. Por eso, esa terminología de contrato de edificación sería incorrecta. Lo mismo con el contrato de empresa. Si hablamos de contrato de empresa, pues vamos a abarcar un sinfín de contratos, no solamente el contrato de construcción, o no solamente el contrato de una obra material inmueble. De igual manera con el contrato de arrendamiento de obra. Dentro del contrato de obra no existe arrendamiento alguno, por el contrario, es la ejecución de un determinado alcance bajo una retribución determinada. ¿Sí? Bueno, sin perjuicio de más adelante seguir señalando en futuras lecciones, seguir ahondando más en las características del contrato de construcción que he señalado. Sin más, yo me despido y espero contar con ustedes nuevamente.